Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine. ¿Cuántas veces has visto Mary Poppins, Paloma Arnaldos o Palio Andrews, que me dice Miguel que te llame como experta maripopiana? Pues no llevo la cuenta porque son innumerables las veces que he visto esta película y la banda sonora la tengo quemada. ¿Y alguna vez le has visto la parte económica de la que vamos a hablar hoy? Pues el momento banco y caos, la verdad es que siempre me ha llamado la atención, Sí, la que bueno. se monta en el banco. Sara Carbonell, directora general de Banco Vic, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Tú cuántas veces la has visto? Yo muchísimas también. Ahora hace unos años que no la veo, la vi con mis hijos la última vez, pero vamos, a lo largo de mi infancia, de adolescencia, juventud, a lo largo de mi vida la he visto muchísimas veces también. Yo tengo que reconocer, Sara, que ayer me la puse para meterme en ambiente con esta sección y... Pues un planazo. Totalmente, no defrauda nunca. Yo quería preguntarte, Nunca. Sara, la economía británica en el foco en esta película, subyace también esa salud de la economía británica, ¿cómo la describe? Sí, efectivamente. Es que, bueno, la película que primero vamos a decir muy rápidamente para los oyentes, que es una película de las mejores que tiene Disney desde un punto de vista cinematográfico, que estuvo nominada a 13 Oscar, ganó 5, entre ellos Mejor Canción Original, que acabáis de poner ahora, no esta canción concretamente, pero bueno, la banda sonora es buenísima. Y la película está ambientada en 1910, aunque es una película de los años 60, del 64. Entonces es cuando empieza el fin de la época eduardiana, que la época eduardiana, que es después de la victoriana, cuando Eduardo VII sucede a la reina Victoria, se caracteriza precisamente por todo lo que cuenta la película. Está muy bien plasmado, pues que son las diferencias sociales que había, las diferencias de clases estaban muy intensificadas. Empieza a haber ya empieza a crecer la popularidad en la sociedad británica por el socialismo. Es cuando todas las mujeres, que también viene reflejado en la película en el papel de la madre, empiezan a luchar por sus derechos y sobre todo por el derecho al voto. Y de hecho, ese año donde está ambientada la película, que es 1910, hay elecciones, no se puede formar gobierno, y todas estas protestas para que la mujer pueda llegar a votar, que luego se consigue, es un poco donde está ambientada la película, ¿no? Y entonces es una época en Reino Unido, en Londres especialmente, donde bueno, la situación económica sobre todo se caracterizaba por todas estas diferencias sociales y económicas que había entre clases. Vamos a escuchar un trocito, esa parte en la que se habla de finanzas, para ver qué podemos sacar, ¿no? Cómo podemos interpretar Mary Poppins desde esa perspectiva económica. ¿Cómo marcha el mundo de las finanzas? Mejor que nunca. El dinero circula, las cuentas de crédito suben y además la libra esterlina es la admiración del mundo. ¡Enhorabuena! Bueno, también estaba la economía como para que sacaran pecho, Sara. Sí, bueno, es que un poco lo que estaba contando, en todas esas, en la clase social, digamos, alta, parecía que todo marchaba muy bien, ¿no? Y entonces el personaje de Banks, que es el padre, pues es el típico banquero, ¿no? La película lleva a cabo una crítica a todo lo que era el mundo bancario en esa época, que tengo que decir que gracias a Dios ahora no es así. Es decir, la película, no nos olvidemos que está ambientada a principios de siglo. Ahora mismo esto no tiene nada que ver. Los bancos se preocupan, o deberían, por los clientes tienen muchísima más información, cada vez hay más cultura financiera, pero en la película es una crítica
a cómo se luchaba por el céntimo, ¿no? Y hay una escena en la película muy buena que es cuando intentan que el niño, el hijo del protagonista, pues meta, no me acuerdo cuánto era, 2 peniques que tenía, que él quería comprar comida para las palomas, y cómo le intentan persuadir todos los compañeros del padre del banco para que lo meta en el banco, ¿no? Entonces, bueno, esa crítica de cómo funcionaban las cosas en ese momento, que yo, por lo que he leído de la época y bueno, y en otras películas que también están ambientadas en la misma época, creo que es bastante real, ¿no? La situación que reflejan ahí, y cómo esas diferencias estaban tan marcadas, y cómo el cliente era solamente pues un número, vamos a decir, ¿no? Y de hecho, si os parece, vamos a escuchar a esos banqueros defendiendo lo importante que es invertir. Escucha, Michael, si tú no pierdes tiempo y 2 peniques das, siga, es de ley. Dígale más, que también de una generosa cuenta dispondrás. Y Sara, este banco tan fuerte que defienden los banqueros, ¿era en realidad tan fuerte? Porque minutos después, cuando terminan de cantar, el niño dice que él quiere los 2 peniques para la comida de las palomas, y se monta una en el banco tremenda. Parte que además yo creo que es bastante actual, y nos va a recordar al Corralito de Argentina. Sí. Efectivamente se monta una porque el efecto contagio, que eso todavía no estaríamos, digamos, fuera de peligro si eso ocurre, ¿no? En un sistema bancario, si de repente todo el mundo quiere sacar todo su dinero, pues el banco no va a poder hacer frente, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa en la película. No es que el banco estuviera mal, porque no estaba mal, pero el niño, bueno, un poco de forma, claro, es un poco una sátira, ¿no? Y es un poco irónico. El niño se pone a gritar, lo escucha una clienta, se empieza a correr la voz, y de repente se monta la que se monta, que como decía, ¿no? Nos podría recordar un poco al momento Corralito en Argentina, que es bastante reciente. La verdad que la película, yo creo que además de esto, si ya vamos a una parte no tan financiera, sino desde la parte humana, también el final luego de la película lo que nos está diciendo es un poco pues una oda a la felicidad, a que hay cosas más importantes, bueno, pues que el dinero o que el trabajo, a la creatividad, a cómo ese personaje de Mary Poppins cambia absolutamente todo la familia y todo el concepto que tenía el padre de cómo gestionar su vida, y eso yo creo que es lo bueno de la película, y con lo que nos tenemos que quedar, y con lo que se tienen que quedar también los niños que la ven, porque en realidad la película yo creo que es de niños y de adultos, nos da unas enseñanzas brutales, también desde un punto de vista, pues digamos, más humano e intelectual, diría yo. Oye, vamos a escuchar, si te parece, Sara, si te parece, Paloma, esa parte del Corralito, ¿no? Que decías, el famoso deme mi dinero. ¿Es cierto lo que oigo? El banco se niega a devolver su dinero a algo. Si es verdad, voy a retirar todo. Deme hasta el último penique. Y a mí. Deme el mío también. ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Algo miserable! ¡Cierren las ventanillas! ¡Todos al lado! ¡No va a pagar menos! Sí, que está muy bien ambientado, Sara, muy así como de broma, pero que esto lo hemos visto hace poco, ¿no? Como decías. Y luego hay 2 partes, ¿no? Que hemos tenido un poco de debate también en la redacción sobre si la película es un poco crítica también al tema del consumismo, y también al dedicarle muchas horas de trabajo, porque el padre no hace otra cosa, no sale la película si no es trabajando, ¿no, Paloma? Así es, comienza la primera intervención del padre recreándose en su vida y en cómo dedica tiempo al trabajo, y precisamente la figura de Mary Poppins viene un poco a recordarle que en su casa hay cosas importantes también. Exactamente. Gracias a Dios, yo creo que no estamos ya en nada parecido. Yo creo, bueno, por lo menos mi opinión personal, ¿no? Al trabajo hay que darle mucha importancia, pero digamos, en la industria financiera o el sector empresarial en general ha ido derivando a que podamos pues conciliar con nuestras familias y compaginar las 2 cosas, ¿no? Pero efectivamente en la película, como bien estáis diciendo, ¿no? Era absolutamente una persona obsesionada con el trabajo y con el dinero, y un poco con el poder, yo diría, ¿no? Porque las ansias que tiene él en toda la película es que le asciendan, si no recuerdo mal, ¿no? Él quiere llegar a promocionar en el banco, con lo cual todo lo que era la parte, pues eso, de sus hijos, de su mujer, las ideas políticas de la mujer, que en realidad tenía bastante más cabeza de lo que parecía, que es otra enseñanza también muy bonita de la película, porque bueno, yo creo que la
la tenía ahí como un poco un segundo plano a la mujer, pero en realidad ella se hacía un poco, entre comillas, la tonta, pero vamos, era una mujer inteligente que luchaba por los derechos, etcétera, ¿no? Y efectivamente sí, es una crítica también a cómo, si te obsesionas con toda la parte materialista, con el trabajo, con el dinero, pues estás dejando de lado otras partes de la vida que son importantísimas, ¿no? Que son las que quedan para siempre, que es el amor, la familia y sobre todo el hacer que los niños crezcan pues arropados, ¿no? Porque luego hay el trasfondo de la película también es la vida que tienen esos niños, que al principio, bueno, pues se portan muy mal, pero es para llamar la atención, en realidad son buenísimos, y en cuanto llega una persona que cambia toda esta perspectiva, ellos demuestran que son buenísimos, ¿no? Y que lo que necesitan solamente es cariño. Y sí creo que la película efectivamente critica un poco esa obsesión por el trabajo que te puede hacer dejar de lado cosas más importantes. Y Mary Poppins es también revolucionaria, el personaje de Mary Poppins, porque cuando ella va a la entrevista de trabajo le impone sus condiciones laborales al jefe totalmente, dice que ella tiene su día libre y que no renuncia. Sí, es que está tan bien hecha la película porque claro, vuelvo a lo mismo, si vamos a ver, si nos fijamos en qué época está ambientada, es que es real, que es cuando empieza a haber pues todas estas por reivindicaciones, por los derechos laborales, porque no haya tantas diferencias de clases, etcétera. Y entonces Mary Poppins, como bien dices, efectivamente es una revolucionaria, es una mujer de armas tomar, súper segura de sí misma, que no solo en el momento de la entrevista impone lo que ella quiere, sino que se ve durante toda la película, pues que es una mujer también inteligentísima, que sabe manejar las situaciones y que probablemente, esto no lo dejan claro en la película, pero probablemente esté de acuerdo con toda la ideología que tiene su jefa, que es la madre de los niños. Y eso también es muy bonito, ¿no? O sea, cada personaje, todos los personajes, porque luego el de Dick Van Dyke, el desollinador, Bert, que no me salía el nombre, maravilloso también es un personaje muy potente, es muy potente. Entonces todos los personajes nos están enseñando algo, nos están contando cómo era la historia en ese momento, a principios de siglo, tanto desde un punto de vista social como económico. Sí, y precisamente, Sara, refleja también bien la realidad de la sociedad británica con esa diferencia de clases, ¿no? Porque tenemos los desollinadores, la gente que canta en la calle y luego las familias... Los del cuello blanco. Exactamente. Los del cuello blanco, el policía, es que no puede estar mejor hecha. Y realmente si tú ves esa película y te atiendes bien a cómo es cada personaje, aunque no tengas ni idea de historia, ya te haces una idea cómo era la sociedad de la época, que como decía al principio empezaba ya a terminar la época eduardiana. Hay historiadores que la ubican el final de la época eduardiana, pues cuando el Titanic, que es 1912, quizá incluso cuando la guerra, un poco más adelante, pero en realidad era el principio ya del fin, ¿no? Empezaba a haber ahí una revolución de toda la sociedad británica, y la película lo refleja perfectamente, y salen muchos personajes, los que pasean por el parque, pues eso, el policía, el desollinador, los amigos del desollinador, que al final son súper trabajadores pero son humanos. Hay una serie de personajes que todos son dignos de mención, y me estoy acordando ahora que el papel del director del banco lo hace también Dick Van Dyke, es decir, él es que era un actorazo y hace los dos papeles súper bien caracterizado, que casi ni te das cuenta con una barba. Sara Carbonell, yo creo que nos hemos obligado a ver la película, ¿no? Paloma la va a ver otra vez sin problemas. Otra vez, sí. Yo también la voy a ver, os lo digo. Además, yo creo que nos hemos obligado, después de escucharos lo que nos habéis contado sobre ella. Sara Carbonell, directora general de Banco Vic, Cine y Economía, de la mano, aquí en Capital Intereconomía, una semana más. Buen puente, cuídate mucho, Sara. Igualmente, muchas gracias. Chao. Un abrazo. Y espantoso, si lo dice con soltura, sonar armonioso, supercalifragilístico, espialidoso. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.